Estamos con el nuevo Toyota CHR y os voy a enseñar una de las cosas que más me ha flipado de este coche y que no me esperaba que tuviera, la verdad. Tenemos aquí, como veis, se abren y se cierran, a petición mía, los tiradores de las puertas, que cuando cierras se quedan completamente enrasados. Este Toyota CHR de 2024 es uno de los SUV más eficientes que hay y tiene un montón de novedades con respecto al modelo anterior, así que os los voy a enseñar todas. Y en la parte trasera pues también han cambiado un montón. Le han puesto como estas entraditas por aquí y estas luces de aquí, que a mí la verdad que me han gustado un montón, con el modelo aquí iluminado, que queda espectacular, que cuando cierras el coche se apaga poco a poco y hace el típico saludito que hacen ahora todos los coches. El ID4 lo tiene muy chulo, por cierto. Y fíjate por aquí, HEV, ¿qué significa esto? Hybrid Electric Vehicle. Como Toyota les denomina, vehículos autorrecargables, me parece, porque no necesitan enchufarlo a la pared, no tienes que cargarlo en tu casa. Pero esto nos trae una cosa muy buena y que es muy interesante, y es la etiqueta Eco. La etiqueta Eco, esto te permite aparcar mucho más barato en la zona azul, aparcar, puedes entrar al centro, en la zona verde te sale prácticamente gratis. Es simplemente una tecnología de baterías que lleva implementando ya Toyota desde hace muchos años y fíjate, lleva un motor de combustión de gasolina, lleva las baterías eléctricas, el motor eléctrico y todo esto parecerá muy complejo y parecerá súper complicado y tal, pero aún así Toyota es una de las marcas que menos veces tienes que llevar el coche al taller, es una de las marcas más fiables, creo que solo le gana a Lexus y al final son los mismos, son primos hermanos. Y vamos a ver el interior de este Toyota CHR de 2024, como veis, unos muy buenos acabados, plásticos blandos, prácticamente en todos lados, excepto en esta zona de aquí, y su pantalla de 12 pulgadas que viene con CarPlay inalámbrico para que podamos conectar nuestro móvil y conectar la música, poner el mapa, todo súper bien integrado. Una cosa que me ha encantado que Toyota haya hecho es dejar intacto toda la botonera del climatizador para poder tocarlo sin tener que meterte en la pantalla y estar distraído. Esto es súper cómodo. Por aquí tenemos un montón de espacio de almacenamiento para guardar. Aquí cabe una botella de agua grande. Esta bandejita que es muy cómoda para organizar, bastante profundo, con otro USB por aquí y una toma de mechero de 12 voltios. Y tenemos por aquí una zona que puede servir de almacenamiento, pero sobre todo tiene una zona de carga inalámbrica para que dejemos nuestro móvil. Se pone naranja y aquí ya aparece carga QI y empieza a cargar nuestro móvil de forma inalámbrica, o sea que no hay que llevar ni el cable encima. Y el Virtual Cockpit que viene de serie. A la izquierda tenemos, por supuesto, toda la potencia que podemos llegar a emplear y abajo, Charge, esto es para la carga. Cuando vamos frenando, pues vamos recargando la batería, que de hecho aquí a la izquierda nos aparece también la carga que tiene la batería dentro. También con el velocímetro y a la derecha, en medio la velocidad y también desde aquí podemos ajustar todo lo que es el control de crucero, para que el coche nos mantenga centrados en el carril, cambiar el modo para poner el limitador, ajustar a la distancia que nos quedamos desde adelante. Desde aquí podemos cambiar todo lo del Virtual Cockpit. Y en la parte del copiloto tenemos, por supuesto, todo plásticos blandos. Aquí una zona para dejar el móvil, la cartera, de almacenamiento también, la guantera y ahí también tenemos más almacenamiento, pero almacenamiento también tenemos en las partes traseras, así que las plazas traseras, la verdad que lo primero que estoy echando en falta es un reposabrazos, que esto Toyota la verdad que tendría que haberlo puesto, no sé si en las versiones superiores tenemos algún tipo de reposabrazos, pero bueno. Luego, almacenamiento, como os he dicho antes, aquí no hay nada de almacenamiento, lo único que tenemos aquí es un posavasos por aquí, otro por allí y abajo no tenemos nada, tampoco tenemos bolsillo para guardar en el asiento delantero. Lo que sí tenemos aquí es un USB tipo C para poder cargar el móvil o la tablet de los niños o lo que sea. Vamos un poquito justos, si hubiese otra persona aquí a mi izquierda yo creo que no podríamos llegar muy lejos sin que se quejase alguien seguramente. Pero bueno, para un momento va genial. Lo que tampoco podemos hacer es hacer un viaje de 12 horas, 5 personas en este coche. Yo creo que lo pasaríamos mal. Y bueno, no os he comentado cómo suena la música. La verdad que han mejorado un montón el sistema de sonido básico con respecto al modelo anterior. Este es el modelo, creo que no es el entrada de gama, pero es un poquito superior. Igualmente llevan el mismo sistema de sonido. No es el Premium, ya os aviso. Así que decidme vosotros qué os parece cómo suena. Y vamos con el maletero, que tenemos 388 litros, que han mantenido más o menos las capacidades de maletero del modelo anterior, que siguen estando un poquito por debajo que el de la competencia, que el T-Roc tenía 466 y el Kona 445. Un poquito por debajo se queda, pero vamos, que aquí igualmente de sobra te entran 3, incluso 4 maletas de cabina si sabes hacer bien el Tetris. De todas formas, si necesitamos llevar cargas más voluminosas, pues simplemente quitamos aquí la tapita del maletero, que se puede dejar aquí, y si tiramos los asientos hacia adelante,
pues podemos llegar a tener hasta 1300 litros de maletero, que aquí ya sí que te cabe la compra de IKEA para remodelar todo el salón. Y por supuesto no todo iba a ser bueno en este coche. Por ejemplo, el Virtual Cockpit. A mí me cuesta un poco acostumbrarme. Hay veces que no encuentro lo que busco, me parece un poco lioso. Pero bueno, supongo que será cuestión de acostumbrarme. Y por ejemplo también todas las molduras negras que recorren el coche, a mí personalmente no me gustan, pero bueno, como es un SUV, es que es obligatorio, todos los SUV lo traen. Y lo último que no me ha gustado de este coche, que la verdad que no hay más, porque es que es muy completo, es esta parte de aquí. Me siento muy raro, está como esta parte aquí muy hacia arriba y luego la ventana tiene una cosa muy buena, que es que baja entera, que eso es algo que yo siempre busco en un coche. Lo malo, que no puedes apoyarte así, ¿sabes? No puedes sacar el brazo. Y luego 3 cosas que sí que me han gustado. Por ejemplo, su diseño es súper llamativo, han cambiado un montón, lo han hecho muchísimo más agresivo a la parte de adelante y la gente se queda flipando con el coche. Se ve la mierda en la ventana, ¿no? Otra cosa que me ha encantado de este coche es su sistema de infoentretenimiento, la pantallita. Está súper bien, es súper completa, tiene un mapa incluido, que muchos no lo llevan. Y también tenemos el CarPlay inalámbrico, como ya os he comentado. Es increíble, va súper fluido y la música suena genial, como ya habéis visto. Y mira qué bien se ve la ruta cuando ponemos ruta a casa. Se ve genial, es imposible perderte. Y la tercera cosa que os voy a decir que me ha encantado de este coche, que os podría decir un montón más, son la fiabilidad y los consumos, que básicamente es por lo que la gente se compra este coche. Arrancamos y te lo enseño. ¿Qué tal se siente este coche en carretera? Pues la verdad que genial, es un coche que se nota que está hecho para el entorno urbano, es un coche que se nota que está para ciudad. Pero no te creas que tampoco sufre cuando lo sacas a carretera. Estamos haciendo un tramo ahora mismo de carretera a 120 y el coche va completamente desahogado. Y en carretera estamos sacando unos consumos de 5 litros. Es cierto que en ciudad este coche puede llegar a hacer incluso menos consumo que en carretera, ya que como va asistido por su batería eléctrica, puede ir prácticamente el 80% del tiempo en modo eléctrico en ciudad. Esta versión que estamos probando es la versión híbrida de 140 caballos, que para mí es la que más sentido tiene, porque no tiene un exceso de potencia y unos consumos muy ajustados. Para mí, ¿por qué es la que más sentido tiene? Porque cada vez tenemos más restricciones y esto para entrar al centro de la ciudad es espectacular. Y además, el cambio del motor de combustión al eléctrico y del eléctrico a la combustión es completamente imperceptible, no se nota nada. Y hablando de consumos, ya os he dicho que este coche es muy eficiente, pero ¿cuánto consume realmente? Pues ahora mismo estamos haciendo una media de 4 litros y medio, haciendo un poco mixto, un consumo mixto entre ciudad, vías interurbanas y un poco de autopista. Más o menos es lo que te podría dar a ti un día yendo al trabajo y dándote una vuelta. En carretera podría llegar a darnos, yo creo que incluso 5,5, incluso 6, si te pesa un poco el pie, podría llegar a darte 6 litros de consumo a los 100. Estaré publicando mucho más contenido sobre el consumo de este CHR en TikTok, Instagram, en YouTube Shorts. Podéis seguirme en cualquier red social, la que más rabia os dé, las tenéis todas en la descripción. Y para terminar, el Toyota CHR de 2024 a mí me ha encantado. Con el motor que lleva es completamente suficiente, no te hace falta más motor ni más potencia para nada. Además es súper eficiente y con el nuevo diseño que trae es completamente rompedor. O sea, cualquiera que lo vea se queda mirándolo y dicen, pero ¿qué clase de coche es eso? ¿Eso es un Toyota? La gente no se lo cree. Este coche lo estoy valorando por su eficiencia, porque es un coche que consume muy poco. Es un coche que está pensado para gente que necesita un coche cómodo y eficiente. Si necesitas más potencia, siempre te puedes ir a la versión de 200 caballos, pero si necesitas aún más potencia, me temo que este no es tu coche. Y si te ha gustado este review, no olvides darle un like y suscribirte, porque vamos a traer un montón de vídeos como este. Así que nada, hasta luego.